Estaríamos ofreciendo la palabra al senador convocante, al senador Lacalle, y después abriríamos la lista de oradores. Gracias, señora Presidente. Voy a tratar de no sacarle mucho tiempo al resto de los senadores, pero sí quiero, en primer término, quiero agradecer que se hayan tomado en cuenta las preguntas, aunque no se contestaron las 67 y aunque algunas se contestaron tampoco lo hicieron de forma acabada y nos quedan algunas dudas. Suscribimos lo del principio. O sea, estuvimos hablando largo rato y muchas veces los ministros que hacían uso de la palabra hablaban como que en nombre de la empresa o lo que lo convenía a la empresa. Varias veces se escuchó acá el interés empresarial, lo que le sirve a la empresa, el negocio. Y todo el tiempo hablamos de las obligaciones de nuestro país. Que abunda lo que nosotros decíamos, que el Uruguay se compromete a muchísimo. Y ahí el punto más álgido, que no tiene explicación, porque no era una de las 67 preguntas, pero estuvo en la exposición inicial, es que ninguno de los ministros acá presentes firmaría un tema personal de este estilo, un negocio de este estilo. Piensen en el negocio que sea. Si alguien les quiere alquilar la casa, y dice, pero primero pintarle, arreglarle los baños, cortarle el pasto, arreglarle, ponerle una reja y arreglarle la estufa. Y después de que haga todo eso, veo si te la alquilo, ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Pero lo hacemos con el erario público, lo hacemos con el país. Eso queda claro que hay una entrega de esa parte del gobierno del Uruguay con respecto a la empresa. Se manejaba recién, o mejor dicho al principio de la exposición, la pregunta 3. Se hablaba de que la zona franca de Fray Bentos, ¿por qué se largaba el plazo? Y esto se usaba un argumento empresarial por las inversiones adicionales en el contrato. A mí me gustaría que se aclare un poquito más. ¿Por qué necesariamente se debe atar la segunda planta con la primera? Son dos negocios separados, son dos ecuaciones económicas separadas, por más que la empresa sea la misma. Contamos con el proyecto de ley acerca del Fondo de Estabilización Energética que se nos arrimó, no sabíamos de que ya se había ingresado, todavía no está en comisión, se va a ser repartido a comisión, así que lo tenemos por acá. Con respecto a los costos de la UTE, que la ministra de Industria, yo no le terminé de entender si dijo que participó la UTE, no termino de entender. Yo creo que la UTE, o sea, lo que tengo entendido en realidad es que a la UTE le llamaban y que Tomás, tenés que hacer esto. De arriba hacia abajo, y no de los servicios técnicos de la UTE, al directorio de la UTE, al gobierno. En realidad nosotros nos comprometimos con esto y ni siquiera hicimos una evaluación de costos, porque hay costos. Hay costos. Y se decía bien por la señora ministra que al no conocerse el valor que se impondría como exigencia ambiental desde el Poder Ejecutivo, estamos hablando del mantenimiento del caudal, del cauce y del lago, en realidad hay un costo para la UTE. Los servicios técnicos de la UTE lo conocen. Y depende del parámetro establecido, puede ascender desde 45 millones de dólares a 160 millones de dólares. O sea que hay un costo. No es cierto que no haya un costo. Que no hayan escuchado a los servicios técnicos de la UTE porque ya estaba todo el pescado vendido, eso es una respuesta más razonable. La UTE no participó en la generación de esto. Se le impuso esto. Como se le impuso el año pasado y aparentemente se lo va a imponer este año el aumento de tarifa. ¿No? Es público y notorio que la UTE dijo que se podían bajar las tarifas y el gobierno dijo no solo no van a bajar, sino que la van a subir. O sea que no sería la primera vez que se desoyen los criterios de la UTE. Hay algo que se dice por parte del ministro de Transporte, y lo repite el ministro de Economía, que yo necesito una prueba en contrario para
para que se rebata la afirmación que hicimos. Porque ahora, claro, ahora el trole viene de decir que sí, que estas inversiones eran sí o sí, que UPM es un accidente en la planificación de la inversión nacional. Ahora, pero nunca se habló de estos temas. O sea, ¿por qué no se había dicho con anticipación en los presupuestos o en las PPP? ¿Por qué no se había dicho que se iba a hacer el ramal de la vía férrea hasta Paso de los Toros? ¿Por qué no se dijo? No estaban los cálculos. Y ahora resulta que es inevitable. Yo estoy seguro que no era prioritario de no existir UPM. Si no, no estaban los planes. Cuesta creer. Con lo cual más depende la instalación de esta empresa. 250 expropiaciones no son poca cosa, ¿no? Son 250 expropiaciones en zona metropolitana, muchas de ellas. Con un metro cuadrado que uno puede imaginar cuánto cuesta. Eso hace a la ecuación económica que el ministro no sabía, el ministro de Economía en este caso no sabía decir cuánto era lo que cada uno se comprometía. O cuando yo afirmaba que había un equilibrio entre lo que el Estado iba a poner y lo que iba a invertir UPM. Preocupa también, y en esto en cuanto a los plazos, que el Estado se obligó, por eso yo en mi intervención decía que el Estado no solo se obligó mucho, sino que se obligó mal porque los plazos son de muy difícil cumplimiento. ¿Van a hacer una licitación de la vía sin tener previamente expropiado el territorio? Parece poner la carreta delante de los bueyes. Y ahí tenemos más meses todavía, y deberíamos saber el monto, señora Presidenta. Con el tiempo que tuvieron para estos análisis, para firmar el contrato, con las idas y vueltas, y si es cierto toda la seriedad que aquí se aduce, tendríamos que saber. Así como que tendríamos que saber cómo es la readecuación portuaria. Muchos de los que están acá conocen el puerto. Yo tuve la curiosidad no solo de conocer el puerto desde la tierra, sino conocerlo desde el agua. Ir en cada recoveco del puerto, desde los barcos pesqueros amarrados afuera hasta los esqueletos de barco, hasta las terminales nuevas, y no es cierto que el puerto de Montevideo le sobre espacio, al revés, hay una lucha enorme por el espacio. Hay una lucha enorme por el espacio. Es bueno que reflexionemos sobre la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, cuidar el lugar que vivimos. Es el único lugar en el universo que por ahora podemos vivir, no podemos vivir en ningún otro lado. Y lo tenemos que cuidar esta casa grande que es el mundo, porque las generaciones que vienen después tienen todo el derecho a vivir en un mundo habitable y no en un mundo destrozado. Y deberíamos saber de la reorganización, deberíamos saber, y a quién va a perjudicar y a quién va a favorecer. Y deberíamos tener también acuerdos formales. No se puede venir a decir así. Sé que la instalación del emprendimiento de los Brauses está en tela de juicio, lo sé, lo tengo claro. Eso no lo podemos discutir acá. Ahora, que accedería, que no accedería, no podemos. Tenemos que tener algo firmado de que esta empresa se la va a trasladar o se le va a modificar la adjudicación, nos guste o no nos guste. Pero también que la peor agresión que hay al medio ambiente es la riqueza extrema, ¿verdad? Ese ultraconsumismo de los poderosos que también producen la destrucción del medio ambiente y que los lleva a sentirse tan poderosos y tan hegemónicos que se creen que son los dueños del mundo, y en ese consumismo que tienen, en esa concepción de consumir cada vez más y de vivir, producen elementos contaminantes
que terminan destrozando el medio ambiente que le pertenece a toda la humanidad y no solo a un país por poderoso que sea. Con respecto a las vías férreas, primero se dice que no es así, que no van a hacer caso o no van a tener como principal insumo el estudio que hizo UPM. En realidad lo van a tener. No solo lo van a tener, y esto lo vi en mi exposición inicial y no está en la pregunta, iba a hacer un pedido de informe, sino que tenemos un inspector de UPM. ¿Sabían? Hay una nueva clase de inspector en el país, que está fuera de la plantilla de empleados públicos, que es el inspector de UPM. Es una delegación de atribuciones extrañísima. El gobierno del Frente Amplio delega una atribución en una empresa privada para que controle la construcción y el avance de la vía férrea. Es de Hollywood. ¿Y por qué va a tener un inspector privado del Estado? Y porque antes se fue el que hizo el plan y que dijo cómo quiere que lo construyan. Y otra cosa que obvié en la exposición inicial también, que tiene totalmente la prioridad para hacer uso de las vías. Toda la prioridad para hacer uso de las vías. Bueno. Y lo otro que produce la destrucción del medio ambiente a veces en la producción de fábricas o en la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente, y entonces para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de trabajo de los países más pobres, con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente. Y no se dan cuenta que destruir un medio ambiente en cualquier parte del mundo es comenzar a destruir el medio ambiente de todo el mundo. Yo creo que es bueno que en el mundo la humanidad tenga un día de reflexión sobre el tema del medio ambiente. La obra del viaducto. Sí, iniciativas. Hay decenas de iniciativas, gente que se le ocurre hacer una cosa, hacer la otra. Hoy hablamos de varias iniciativas de este gobierno que fracasaron. Gastamos miles y miles de dólares y fracasaron. Ahora, iniciativa del viaducto, por ahí debe haber alguna, pero formalmente no estaba prevista. Y tampoco se puede decir hoy aquí que se niega a hacer estimaciones. Lo dijo el ministro de Transporte. Calcula, primero me niego a dar cifras, que en realidad debería de dar cifras, se trata de eso, y después más o menos dijo que se trataba de 100 millones más otros 30 millones entre el viaducto y 30 dentro del recinto portuario, que confirma lo que decía el ministro de Economía, que habló de que 50 millones de dólares lo va a poner Fonplata y los otros 50 millones de dólares lo va a poner la ANP. Y ahí surge la próxima pregunta, que si el presupuesto de la ANP es lo suficientemente voluminoso para destinar 45 millones de dólares. O preguntaría, mejor aún, si es obra prioritaria para la ANP, destinar 50 millones de dólares al recondicionamiento de la zona portuaria. Aparte de las vías, en realidad, porque o yo entendí mal o hay una contradicción entre el ministro de Economía y el ministro de Transporte. Porque dice que lo único que va a haber de PPP, dijo el ministro de Economía, es la vía férrea. Pero el ministro de Transporte dijo que va a haber 394 kilómetros que van a estar afectados a este emprendimiento. Es cierto que dijo que algunos de esos kilómetros ya estaban planificados en las 6 PPP, no todos. O sea que hay obra vial fuera de la ferroviaria que hay que sumarle más recursos para esto.
A mí me gustaría saber, porque en realidad debería saber el ministro de Transporte, porque yo con un llamado ya lo supe, de cuánto cuesta el dragado, porque tenemos que seguir sumando en la cuenta nacional. Y hay una cosa aquí que me llama poderosamente la atención, porque se compromete al 2022 estar en 13 metros y después la pateamos 2030 para estar en 14 metros. Es un poco temerario asegurar que el 2030 van a estar a 14 metros. Es un poco temerario. Aparte, es muy difícil asegurarlo. No sé, nadie sabemos dónde vamos a estar acá en el 2030. Pero si no saben contestarme cuánto cuesta dragar a 12,5, la suma que nosotros tenemos es de aproximadamente 30 millones de dólares. Pero me podrá corregir con sus asesores el ministro. Tangencialmente, el ministro de Transporte vuelve a hablar de un tema que fracasó con total éxito. Ahora dice, bueno, el puerto de Aguas Profundas se va a hacer, alguien lo tiene que hacer, estratégico. Sí, pero vamos a terminar con esa cantarola, porque nos costó mucha plata. O sea, se le da seriedad al discurso y no se le da seriedad a la acción. 4 veces cambió el gobierno del Frente Amplio la ubicación del puerto. En el 2007 compró 50 hectáreas en La Paloma. Alguno me va a decir, no compró. Lo cambió por contribución inmobiliaria. Bueno, compró 50 hectáreas. La Esmeralda, el Palenque, congeló inversiones. Y también les recuerdo, y por eso la base de la desconfianza que nosotros trajimos, es que se fue a la Cámara de Diputados con el famoso CIPAP, que en teoría era un programa acabado con los mejores técnicos del país, que decía que la viabilidad del proyecto portuario debía tener entre 55 y 62 millones de toneladas anuales para subsistir. ¿Y saben cuántas toneladas podían asegurar? 0. Falta la verdad. 0,5 millones de toneladas, que podía llegar a extenderse a 1,5 si le agregábamos la producción forestal del este. Entonces, cuando a mí se me habla de estratégico y se me habla de la seriedad, la verdad que los últimos hechos dejan mucho que desear. Quiero decir también, y esto es un tema que el ministro de Economía ingresó en el tema de infraestructura, que yo no creo que el viaducto necesariamente asegure mejor operativa. Todos nosotros hemos pasado por el puerto, ¿verdad? Todos nosotros hemos pasado por el puerto y por esa parte de la Rambla. O sea, el viaducto lo que va a hacer es tener otro medio de transporte arriba del viaducto, pero no necesariamente va a arreglar el tema de los camiones. Es más, desde mi punto de vista, con la organización portuaria, vamos a tener menos lugar para los camiones dentro del puerto y se va a demorar más. Y hay una pregunta que para mí es muy importante, que el ministro de Economía no la contestó. Puede ser que sea muy difícil arriesgar una cifra, pero los que son contadores y economistas y están en la tarea quizás lo podrían asesorar. Porque si nosotros tenemos que pagar en el entorno de 600 millones de dólares de PPP, más 1.000 y pico de millones de dólares de estas nuevas PPP, hay que saber cuánto se paga por año y ahí sabríamos cuánto incide en el déficit fiscal, si tenemos la ecuación económica. Y se trata de decir de que no, o sea, se licúa el tema del déficit fiscal y dice, no, esto genera un efecto emulación. Bueno, yo lamento decirle al señor ministro que esto no genera ningún efecto emulación. Lo que puede generar es un efecto contagio, que es, yo quiero las mismas prerrogativas que UPM. Porque, entre otras cosas, esta empresa viene acá al país porque ya hizo una inversión previa.
porque estamos en determinados paralelos, porque estamos con determinada inversión forestal, porque tenemos determinados beneficios históricos y por eso viene una empresa especial a instalarse en este tema. Y va a gozar de muchas prerrogativas tributarias y exoneraciones. Entonces me cuesta creer que una industria metalúrgica, que una industria, la que quiera, del calzado, se sienta atraída por este caso. Entonces no creo que incida realmente. Me parece muy traído de los pelos el razonamiento de que el efecto emulación va a incidir positivamente sobre el déficit fiscal o sobre el Producto Bruto Interno, como le quieran llamar. Y ahora sí, es una pregunta basada quizá en no tener un conocimiento acabado, pero cuando se dice que Monte del Plata va a significar 2 puntos del PBI, si mal no estoy informado, significa por una única vez, como fue Monte del Plata, el aumento del PBI ese 2%. Pero insisto que me gustaría que se me conteste porque no es mi tema en este sentido. Con respecto al estudio de impacto ambiental, se hace referencia que hay idoneidad y que están bastante tecnificados y ayornados, y se menciona que en el 2006 se hizo el estudio. 2006, hace 11 años. O yo entendí mal, o si el último registro que tenemos es del 2006, no creo que sea el Uruguay, por lo menos en lo que hace a la producción agrícola y la contaminación, por algunos factores en ese sentido, sean sobre los que haya que trabajar. Yo por ahí dejaría, señora Presidente, para que los demás legisladores puedan hacer uso de la palabra, terminando con lo del principio. Yo creo que el gobierno uruguayo negoció muy mal, que entregó mucho, que todavía no sabemos cuánto significa la ecuación económica, cuánto es el costo, cuánto es el beneficio, y que nos comprometimos a mucho en plazos muy breves que seguramente no lo debamos cumplir. Pero, como este acuerdo tiene algo muy particular, y es lo que nos preocupa, es que un gobierno va a comprometer cosas que se deben hacer o terminar cuando se haya ido. Y por eso, una vez más, insistimos que tiene que haber políticas nacionales y que tiene que existir la humildad suficiente para integrar no solo las fuerzas vivas, sino los partidos que no están en el gobierno, porque entre todos, y en este caso los partidos de oposición, queremos ayudar a que el país esté mejor. Muchas gracias.